Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Hoy salimos de la redacción, nos encontramos en el fabuloso Hotel Condado Vanderbilt para traerles una entrevista diferente. Vamos a hablar de vinos, vamos a hablar con unos visitantes, vamos a ver con quién. Saludos nuevamente amigos, nos encontramos con unos visitantes muy especiales en Puerto Rico. Vamos a hablar con ellos sobre vinos de España. Nos acompaña Miguel Sanz Cabrejas, director general de las denominaciones de origen Ribera del Duero, y Santiago Mora Póveda, director general del Consejo Regulador de la denominación de origen de Rueda. Nos visitan desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Bienvenidos a Puerto Rico. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar de vinos. Ustedes representan denominación de origen de dos regiones muy importantes en España, pero para quienes nos están escuchando y se están tal vez familiarizando con el tema, ¿qué es una denominación de origen? Bueno, una denominación de origen al final es poner en valor lo que nos hace únicos, el vino que se produce en una zona concreta, por una razón, porque se lleva produciendo durante muchísimo tiempo. La historia está detrás de la existencia de una denominación de origen, y al final es la combinación de factores lo que hace que se cree ese concepto de origen. Es muy europeo, es decir, es verdad que tanto en Francia como en Italia, como en España, el concepto de denominación de origen está muy desarrollado y poco a poco se ha ido ampliando a otras zonas del mundo. Pero al final lo que hacemos es, origen significa, en el caso de Rueda, la combinación de una serie de factores. Una uva única que es autóctona, que es la Verdejo. O por supuesto el clima influye muchísimo en la calidad final del producto. Una altitud que también hace que refuerce el concepto de identidad de esa uva Verdejo en Rueda. Y por último, por supuesto también lo que es importante, los suelos. Es una combinación de factores que, unida al factor humano, hacen que el origen, que no se puede mover a otro lado del mundo ni a otro lado de España, haga lo que los vinos que se produzcan allí, en este caso los Verdejos de Rueda, pues sean únicos. Esa es una denominación de origen. ¿Cuántas denominaciones de origen hay, por ejemplo, en España? ¿Y cómo se posicionan ustedes aquí? Ribera del Duero es muy conocido en Puerto Rico. ¿Cómo se posicionan en comparación con otras denominaciones de origen españolas? Pues en España existen, creo recordar, porque cada año van apareciendo nuevas, en torno a 75 denominaciones de origen. Ribera del Duero, en su posicionamiento español, estamos en el top, es decir, nos posicionamos en calidad, siempre en el nivel más elevado de calidad. Somos una denominación pequeña, realmente no somos muy grandes, pero la única forma de expresar ese origen que hablaba Santiago es a través de la máxima calidad de nuestros vinos. Y al final la forma de que un consumidor esté seguro de que cuando compra un vino de Ribera del Duero o de Rueda está comprando la autenticidad, que es que lo van a encontrar siempre a través de estas contras que encuentran. Esta es la garantía del origen de que es un auténtico Ribera del Duero, al igual que en caso de Rueda, su contraetiqueta es la garantía de que lo que compras es la autenticidad. Para estar en esta denominación de origen, hay que estar en este lugar, pero hay que cumplir unos estándares de calidad para obtener ese sello. Sin duda, sin duda. Lo primero y importante, todo el proceso de elaboración del vino se tiene que producir de forma íntegra en la zona de producción. En el caso de Rueda, 74 municipios, zona de Valladolid, zona de Segovia, zona de Ávila. Desde lo que es el viñedo hasta lo que es la elaboración y el embotellado, se produce todo en la DEO, y hay que cumplir una serie de normativas. Una normativa dirigida a la maximización de la calidad. La calidad y el origen son nuestra razón de ser. Y una vez que cumples con todo el proceso, nosotros hacemos una trazabilidad de todo el proceso, ¿no? desde que se vendimia hasta que se embotella el producto, tiene que ir cumpliendo las fases de calidad en el viñedo, calidad en los rendimientos, calidad en el embotellado, catar, siempre todos los vinos se tienen que catar por un jurado independiente de catadores para que se cumplan esos estándares de calidad. Una vez que se ha pasado todo ese proceso, se produce la entrega de la contraetiqueta, que es la distintiva, la que nos hace únicos. Es importante eso que menciona, ¿no? De que se comienza el proceso y se termina el proceso en la región, porque vivimos en un mundo globalizado donde tal vez puedan establecer una marca de vino que hacen una cosa en un país y otro en otro lugar y por el tema de costos, pero el tema de la denominación de origen entonces garantiza que es un producto de principio a fin en un lugar con unos estándares de calidad
óptimos que distinguen esa región, ¿no? ¿Cuántos vinos, cuántas etiquetas, cuántas casas, productores hay en cada una de sus denominaciones de origen? En el caso de Ribera del Duero somos 307 bodegas y anualmente se comercializan unos 100 millones de botellas. Wow, bastante grande. ¿Cómo comparan con el resto de tal vez España? Pues tienes alguna más grande que puede estar en torno a las 350 millones. Okay. O Cava, por ejemplo, que puede estar en 270 millones. Digamos que seríamos, en este momento como media, seríamos la cuarta denominación tras Rueda en volumen de botellas de vino vendidas, aunque con un precio medio más elevado del resto de las denominaciones de origen. En el caso de Rueda, ¿cuántas bodegas? En el caso de Rueda somos menos bodegas, son 74, estamos hablando de vino blanco, digamos que el modelo es un poco diferente, 1.750 viticultores, esos son nuestros socios, 74 bodegas y 1.750 viticultores. Viticultores son los agricultores de la viña, los que trabajan y cuidan de la viña y para sacar la mejor materia prima. Y se producen anualmente unos 102 millones de botellas. Es verdad que con un crecimiento importante durante los últimos años, porque bueno, Rueda de alguna forma en España se ha puesto muy de moda, los verdejos de Rueda, estamos hablando de una denominación de origen que dentro del vino blanco ocupa el 40% del mercado, según las estadísticas de Nielsen, 40% del mercado de calidad, de vino blanco de calidad, y bueno, pues ha venido creciendo de forma importante durante los últimos años. Cuéntenos un poco sobre esas uvas distintivas de sus regiones de origen. Verdejo, obviamente, en Rueda, pero ¿qué más encontramos allá? Lo primero, la verdejo, que es la uva autóctona. Llegó hace 10 siglos, 11 siglos desde el norte de África, en repoblamiento de la cuenca del Duero. Toda la zona recibe población del norte de España y también del sur. Mozárabes repoblan y traen en esa repoblación una uva que no se ha producido en ningún otro sitio porque desapareció del resto de los sitios, solamente estaba en Rueda. Esa uva se desarrolla, tiene su periodo de máximo esplendor en la época de los Reyes Católicos. Rueda es Medina del Campo y Madrigal de las Altas Torres, nacimiento de la reina, Medina del Campo, capital de la corte, Isabel es alba católica, y en esos momentos se produce el auge, el gran auge, el despegue de lo que es la zona dedicada a producir probablemente otro tipo de vinos, los vinos dorados y pálidos que conocemos hoy en día. A partir de ahí, durante el reinado de sus hijos, de Carlos V, de Felipe II, se sigue desarrollando la zona hasta que, bueno, pues a finales del 19 y principios del 20, pues había más de 90.000 hectáreas. Estamos hablando de una de las zonas vitícolas por excelencia en España. Sin embargo, la filoxera llega. La filoxera es una pequeña enfermedad que ataca las raíces de la viña y destruye la viña en Europa en general. Solamente quedan algunos focos dentro de Rueda, las que se podían proteger en zonas más aneriscas que no podían, evitaban que el nematodo, el pequeño bichito gusano, pudiera moverse y atacar las raíces. Y a partir de, sobre todo de los 70, la llegada de herederos del Marqués de Riscal, Bóveda Riojana, que estaba buscando una zona en blancos para producir vinos blancos, porque había una tendencia gastronómica en Europa también de consumo de más vinos blancos, ¿no? que acomodaban mejor el consumo de vino blanco. En ese momento encuentra, acompañado de Emile Pinot, que es un poco el padre de la enología moderna, encuentran Rueda, encuentran la Verdejo, y dicen que se quedan allí, y encuentran una serie de productores pequeñitos, muy pequeñitos, que seguían ligados a su tierra y a su verdejo. Estamos hablando de la cooperativa de Cuatro Rayas, estamos hablando de la familia Higuera, estamos hablando de Álvarez y Díez, Félix Lorenzo Cachazo, una serie de Félix Sanz. Estamos hablando de unos pequeñitos, muy pequeñitos, pero que todos juntos contribuyen a crear lo que es la DO de Rueda, la más antigua de Castilla y León, una de las más antiguas de España en los 80, pero para cambiar el modelo, utilizando la verdejo, que es lo que estamos hablando, pero para desarrollar y elaborar un tipo de vino que no se había hecho hasta entonces, que era un vino blanco joven. Vinos blancos que se puedan consumir en 2-3 años, razonablemente jóvenes, aunque también pueden envejecer, ¿no? Pero esa era la tendencia que había en ese momento. Es verdad que es la base de nuestro éxito, la verdejo, pero también en los 70 llega la Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc es una uva procedente de Francia, en este caso del Loira, y es verdad que en Rueda se ha ido acomodando muy bien al territorio. Hay una producción también importante de 6 millones de kilos todos los años y está muy bien valorada. De hecho, celebramos hace 5 o 6 años el concurso mundial del Sauvignon Blanc en Rueda,
tuvo un éxito tremendo, ¿no? Porque compiten con los mejores, con una identidad propia y bueno, pues son muy reconocidos también en los concursos. Son las dos grandes uvas, evidentemente, la autóctona, la Verdejo, la que más personalidad de alguna forma es distintivo y es más distintiva en el mundo, y luego está la Sauvignon Blanc. Ya. Y en Ribera del Duero, Tempranillo. En Ribera del Duero la Tempranillo, aunque realmente es Tempranillo, pero se ha adaptado de forma histórica a Ribera del Duero, que hasta nosotros le llamamos de otra forma, la llamamos tinta del país o tinta fina. Okay. Realmente es una variedad que se adapta muy bien a las condiciones extremas de altitud y de temperatura que tiene Ribera del Duero, que es curioso porque muchos viticultores han traído la Tempranillo, que sabes que existe en otras zonas, como puede ser Mancha, o puede ser Toro, o puede ser Rioja, han traído variedades riojanas, por ejemplo, para experimentar y no han funcionado. Ya. Al final, Tempranillo es una variedad autóctona, siempre ha estado presente en Ribera del Duero. Recuerda que en el siglo V a.C. ya se consumía en la zona de Ribera vino, por tanto ha sido una tradición histórica. Hubo un renacer en el siglo XII, después, en la Reconquista, ya que durante la invasión árabe realmente no se consumía vino y por tanto la uva que había era para autoconsumo, para comerlo como fruta. Son los monjes de Cluny franceses que vienen y recuperan la variedad y recuperan la producción de vino. Y la segunda revolución se produce en los años 80, cuando nace la denominación de origen y la zona pasa de ser una zona productora de rosados, claretes, como decimos en nuestra zona, y de vino de granel que se vendían para otra zona, a empezar a envasar un producto, una variedad única como Tempranillo, a saberla explotar, y en un periodo de 40 años nos hemos convertido en los líderes de calidad de España. Ustedes hablaban de esas condiciones de la región que inciden en ese valor único del vino. Si nos pueden describir un poco esas condiciones en términos de clima, en términos del terreno, que es tan importante, ¿verdad?, para el producto final del vino. En el caso de Ribera es una mezcla de varios factores. Por una parte tienes una variedad única que se adapta muy bien al terreno, la variedad Tempranillo. En segundo lugar hablamos de sueros y de orografía. Si cuando estés en Ribera del Duero verás que estamos hablando de una zona que tiene muchas colinas, que tiene muchas alturas, que tiene muchas orientaciones. Tienes viñedo que dan al norte, otros al sur, unos que están a 700 metros, otros a 1100 metros cuadrados de altitud. Entonces eso añade complejidad y hace que la variedad Tempranillo se vaya comportando de diferentes zonas según cómo se vaya plantando. Luego tenemos 32 tipos de suelos diferentes que en las parcelas están mezclados, lo que añade aún más complejidad y más estructura al vino. Y disculpe que lo interrumpa, son 32 tipos de suelo en una extensión que no es tampoco tan amplia. Incluso nos encontramos con parcelas de 1 hectárea en la que hay 7 y 8 tipos de suelos diferentes, lo que añade más complejidad. Luego, la climatología. En Ribera siempre decimos que tenemos 9 meses de invierno y 3 de invierno, es decir, tenemos 9 meses en que hace mucho frío, tenemos temperaturas que bajan a menos 20 grados y luego en verano que hace mucho calor, que llegamos a 42 grados. Entonces, claro, la uva se tiene que madurar en un periodo cuando la temperatura no es tan elevada, es decir, casi en 2 meses tiene que hacer el recorrido que en otras zonas se produce en más meses, más tiempo. Y por último, la altitud. Parece que Ribera del Duero es una zona plana, pero estamos hablando de una zona que está entre 720 metros de altitud y 1100, y recordar que a partir de 1000 metros de altitud la uva no se produce, porque la viña no aguanta. Por tanto, estamos hablando de un clima, una orografía y una geografía extremas. Claro, si sometes a este extremo a la uva Tempranillo, entonces da lo máximo de sí mismo y se ven los vinos. Sí. En el caso de Rueda, lo escuchaba en una presentación que tuvo previo, que ese frío extremo ayuda a que la cáscara de la uva sea más fuerte, se proteja. ¿Cómo aporta la complejidad o a la exquisitez de ese vino? Al final es verdad que, como comentábamos antes, el Rueda y el Verdejo de Rueda, los vinos de Rueda, son la combinación de estos factores. Lo primero hemos hablado de la Verdejo, de cómo se ha ido acomodando a las condiciones extremas, de la zona durante más de 10 siglos. Luego tenemos el tema de la temperatura, el clima continental extremo. El clima continental
es especialmente importante en Rueda, sobre todo en la época de vendimia, y ahí es donde sale un poco una de las claves para entender el éxito de Rueda. El 90% de las plantaciones de Rueda están desarrolladas en espaldera, lo que permite que se pueda vendimiar en máquina. La vendimia en máquina y nocturna, se hace mayoritariamente nocturna. ¿Por qué? Porque al final la uva verdejo, como cualquier fruta, la uva se oxida con el sol, con la temperatura. Tú coges una manzana, la pelas, la dejas sin consumirla durante 1 hora y ha cambiado el color. Ha perdido sus propiedades, empieza a perder sus propiedades. Es importante que la recogida de la uva, y cuando hablamos de la uva blanca, es especialmente sensible al sol. Pero es que la verdejo es todavía más sensible. O sea, nosotros tenemos una de las grandes virtudes de la zona, y una de las grandes claves para entender el éxito de Rueda es cómo a través de la noche, con temperaturas muy bajas de 8 o 10 grados, que te hacen que se mantenga esa acidez necesaria que tiene que la uva, que además complementan y equilibran ese sol de día que hace que genere el azúcar que va a dar luego el alcohol necesario para producir el vino. Ese frío nocturno hace que la uva se someta poco, se recoja en los mejores momentos con la vendimia mecánica, el mejor momento de recolección, cuando está en el mejor, todos los indicadores físico-químicos dicen que está en su mejor momento, y rápidamente se lleva a bodega para no tener la menor incidencia de la luz, evidentemente por la noche, y llega a bodega a una temperatura que no necesite ser tampoco sometida a un estrés térmico, porque tiene que entrar en bodega para mantenerse a los 10-12 grados como mucho, ¿no? Para luego ya que comience un poco la fermentación, ¿no? Fermentación controlada, por supuesto. Ese es uno de los factores, ¿no? Y la uva es importante que se haya acomodado a ese suelo durante tanto tiempo. Evidentemente, cuando hablamos de calidad y de origen, estamos hablando, como hablábamos antes, del terruño. Terruño, 700 metros de altitud, estamos en la meseta, de 700, 900, las máximas parcelas más de 900 metros de altitud. El clima continental extremo del que hablamos, y luego el suelo, los suelos. Los suelos identificativos de Rueda son en una zona suelo cascajoso, en la zona norte-noroeste, y en la zona sur-sureste, todo el este, es una zona más arenisca. Esa arena que permitió que se mantuvieran las viñedos prefiloxéricos, previos a la filoxera, que nos atacara ese nematodo del que hablábamos antes, ¿no? El cascajo es esas piedras redondas provenientes de hace miles y miles de millones de años del aluvión de los ríos, y que se han ido sedimentando y en las cuencas del río, y que dan pie al nacimiento de unas viñas que parece que nacen de las piedras, y que hacen la foto, lo podrás descubrir cuando vengas, la foto es especialmente espectacular, ¿no? Y yo siempre pongo un poco el ejemplo, ¿no? Porque estas combinaciones de factores es lo que nos hace únicos. No se puede sacar nada de ninguna parte del proceso, se puede, ni la uva sí, pero la climatología, el suelo, es irreplicable. ¿Y qué es lo que, como comentaba el otro día también en la presentación, al final es difícil entender muchas veces, sobre todo para determinadas culturas, ¿no? Cuando recibimos las misiones de todo el mundo, pero especialmente nos pasa con las asiáticas, ¿no? Las de China o las de Japón. Yo siempre les recibo el primer día y el último. El primer día les cuentas lo que van a ver, las bodegas que van a visitar, los terrenos que van a pisar, la orografía que se van a encontrar, ese canto rodado, esas piedras. Y siempre al principio atienden muy bien a todas las explicaciones, no hacen muchas preguntas, y el último día siempre vuelvo a sentarme con ellos. Y los orientales, que son muy respetuosos y no hablan nunca nada más que me ven el último día y han hecho la visita y han pisado el territorio, antes de empezar la reunión, siempre me vienen, repetidamente: Santiago, ¿de dónde habéis traído todas esas piedras? Ajá, sí. No se puede copiar, estamos hablando del origen, irreplicable. Para que las personas se ubiquen, estas regiones son al norte de Madrid. Muchos puertorriqueños han ido a España, a la zona de Madrid, están al norte, ¿correcto? Sí, ambas están al norte. Y una relativamente cerca. Uno estaríamos en Castilla y León, al norte de Madrid, como a 2 horas. Y entonces en Castilla y León una estar al noreste y el otro al noroeste estaría. Y están unidas las dos, que lo que es elemento común, por el Duero. El Duero nace en Soria, pasa primero por Ribera del Duero y luego se va ensanchando y va dirigiéndose hacia Rueda. En Puerto Rico el tema del vino, que cada vez es un tema más familiar para más gente,
pero se asocia mucho el vino español, y pensaríamos que aquí hay la penetración del vino español es inmensa, pero nos decían que hay muchísimas etiquetas o bodegas que no han llegado a Puerto Rico. Todavía. Si pueden darnos algún número para que la gente piense todavía todo lo que tienen por descubrir. Pues mira, en el caso de Ribera del Duero nosotros somos 307 bodegas, como te dije, pero aquí solo están 61. Wow. Con lo que queda mucho camino por recorrer, muchos vinos por descubrir, cosas muy interesantes y muy diversas, porque Ribera del Duero es una zona muy heterogénea. Como te he explicado, tenemos diferentes suelos, diferentes altitudes, diferentes orientaciones, y luego está el factor humano, diferentes formas de interpretar el viñedo, es decir, con una viña, ¿cuál es el vino que tú quieres hacer? Entonces, no hay dos Riberas del Duero iguales. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento para que prueben cosas nuevas, que verán que cuando encuentren dos marcas diferentes, de dos bodegas diferentes, van a encontrar vinos totalmente diferentes. Y sobre todo es una garantía de satisfacción, porque con un Ribera nunca te equivocas. Y luego algo único que habrán conocido, porque Ribera del Duero lleva aquí más de 30 años. Antes estábamos comentando, Vega Sicilia, la primera botella que envió fuera de España, llegó a Puerto Rico. Por tanto, Ribera del Duero ha crecido a la vez que ha crecido en Puerto Rico. Son la capacidad de envejecimiento de nuestros vinos. Ayer probamos en la cata un vino del 2007 de 15 años y todavía notabas la fruta y notabas que tenía vida. Con lo cual, comprar un vino y tenerlo en casa no se va a estropear. Perfecto. En el caso de Rueda hay muchísimas bodegas que no conocemos aquí. Sí, en el caso de Rueda todavía nosotros, el tema internacional en general, más allá de Europa, es verdad que está costando en Rueda, básicamente porque todo el crecimiento de Rueda, que ha sido importante en los últimos años, se ha localizado en un crecimiento de consumidores en España tremendo. Sí, se produce y se consume en España. Tal cual. Entonces no ha habido necesidad de salir, ¿no? Y ahora empezamos un poco a hacer un trabajo más importante en el tema internacional, ¿no? Porque creemos que es una oportunidad también para nuestras bodegas, ¿no? Y Puerto Rico es un mercado que es muy exquisito, tiene un gusto muy importante por el vino y es verdad que tiene unos datos también de consumo importantes. Ahora mismo nosotros en Rueda, de las 74 bodegas que tenemos, 74, apenas 6 son las que están exportando de forma regular sus vinos a la zona. Son cifras muy pequeñas, por lo que estábamos un poco comentando antes, ¿no? Y esta es una oportunidad porque realmente, y aquí voy a dar un poco, ¿verdad? Dices, ¿por qué tenemos los datos que tenemos en España? ¿Por qué Rueda y el verdejo de Rueda está en todas las barras, en todo el país, a lo largo y ancho, y ocupa el 40% del mercado? Pues también a Nielsen, que nos hace un poco los estudios un poco de mercado y nos dice los razonamientos, el por qué, siempre nos dice, llega a las mismas conclusiones. Rueda, los verdejos de Rueda son los vinos que más convierten, es decir, con la tasa de conversión más alta. De cada 100 personas que no han probado nunca un Rueda y lo prueban por primera vez, 55 pasan a ser consumidores habituales. Esos ratios de conversión no los tiene nadie en España, y de hecho luego se convierten en una tasa de fidelización de más del 70%, es decir, que de los que se han convertido son los que luego son los principales embajadores de la marca y los recomiendan más del 70%. Estamos hablando de unos datos que nos hacen estar muy seguros, ¿no?, de lo que se hace en Rueda, de la calidad de los vinos de Rueda. Hace poco Decanter, en este mes, Decanter, una de las grandes publicaciones del mundo del vino del Reino Unido, hacía una cata de verdejos, casi todos eran de Rueda, porque bueno, es verdad que el verdejo es mayoritario en Rueda y poco a poco se ha ido expandiendo en otras zonas, y llegaba a una conclusión: más de la mitad, casi la mitad de nuestras bodegas tienen en sus puntuaciones, en la cata, tuvieron 90 puntos o más. Son cifras absolutamente consistentes, garantía de calidad. Tú pruebas, repites y te quedas. Excelente. Con el cambio, ¿verdad? Son vinos y regiones bastante tradicionales. En la medida en que el vino se va expandiendo y más gente entra a consumir vino y tal vez nuevas generaciones, también hay cambios en la producción, hay experimentación, los blends, las mezclas de uvas, ¿también lo hacen ustedes en sus regiones? Sí, piensa que el sector es un sector vivo, es un sector muy inquieto, quiere cada vez hacer mejores vinos, y junto a los elementos básicos que tiene cualquier denominación de origen, lo hemos hablado, de la variedad de uva, de los suelos, de la altitud, del clima, luego está el factor humano, que es al final quien hace el vino.
quien cuida la viña, quien cuida todo el proceso y quien elabora. Entonces, hoy en día lo que está ocurriendo en Ribera del Duero es que están viniendo nuevos enólogos. Familias de bodegueros o familias de viticultores, las nuevas generaciones quieren formarse. Entonces estudian en Borgoña, en Burdeos, en Napa, en Australia. Se forman, trabajan allí y están regresando a Ribera del Duero para, con ese conocimiento y con el conocimiento del viñedo que tienen, hacer cosas nuevas. Entonces los vinos de Ribera del Duero ahora están evolucionando de forma rapidísima. Yo diría que estamos viviendo el momento más emocionante de Ribera del Duero. Ahora los vinos son más amables, más elegantes, tienen una mayor acidez, los que les hacen más bebibles, tienen mucha fruta, son elegantes y muy amables. Y poco a poco eso se manifiesta en que lo que realmente exporta Ribera del Duero son los mejores vinos. Es decir, los vinos diferentes, los vinos que más se adaptan al consumidor. Y por otro lado son los vinos que cada vez son más premiados. Es decir, cada vez es más normal encontrar un Ribera del Duero con 100 puntos Parker. Entonces eso está marcando el camino. Pero yo creo que lo bueno está por venir aún. Iremos descubriendo cosas nuevas en Ribera del Duero. Y en Rueda también. Sí, al final es verdad que tenemos las cosas que no podemos mover, que es, como bien decimos, los 3 factores, la uva, el territorio, la temperatura, la climatología, el suelo, esos son los factores que nos hacen y luego está el factor humano. El factor humano es el que se va adaptando, como bien decía Miguel, ¿no? Es decir, tenemos enólogos que cada vez reciben más influencias, son formados en el mundo y están atentos a lo que está pasando en el mercado. Y estamos continuamente en adaptación. De hecho, la categoría de vino blanco en España, de consumo de vino blanco en España, apenas representaba el 10% hace 15 años sobre el consumo total de vino. Era absolutamente residual. Hoy en día estamos hablando de que gracias a Rueda y al resto de denominaciones de origen blanco en España que han ido ganando fuerza y reconocimiento, estamos hablando ya del 30% del consumo. Ahora estamos viviendo un momento en España, en el mundo ya se vivía y probablemente en Puerto Rico también, porque en el tema del consumo de blancos estaba más avanzado, estáis más avanzados. Nos hemos encontrado ahora que cada vez más los consumidores les gusta mucho el verdejo de Rueda y de hecho el 40% del mercado lo reivindica y lo que quieren es probar nuevas elaboraciones de mayor valor añadido, que prueben, que pongan a prueba esa versatilidad del verdejo, que antes hacían vinos dorados, ahora se hacen también los vinos frescos, pero también se pueden hacer vinos que envejecen, las catas verticales son un auténtico lujo. También la versatilidad te permite otro tipo de herramientas en la elaboración, se están incorporando no solo barricas, hace 25 años ya lo empezó a hacer Didier Belondrade, que es el que revolucionó también la elaboración con estilo borgoñés. Ahora están incorporando también maderas y roble ya no solo francés, americano, austriaco, español, también huevos de hormigón, también fudres, diferentes tamaños de madera para dar un toque especial. Se han incorporado nuevas uvas minoritarias también para conseguir esa diferenciación y lo que estamos viviendo es una revolución que ha dado lugar a una nueva categoría de vino que se ha lanzado hace 2020 y que estamos empezando a verlo ahora en el mercado. Ayer se pudo catar uno de ellos. El Gran Vino de Rueda es vinos, evidentemente, que se hayan hecho a través y a partir de la mejor materia prima. ¿Cuál es la mejor materia prima? Que procedan de viñedos mínimo de 30 años, con unos requisitos de rendimientos mucho más limitados y también que solamente la extracción del mosto flor, es decir, no una sobreextracción, sino solamente el mosto flor, sean los que te permitan tener la mejor materia prima para que el enólogo, con su sabiduría, con su capacidad, con su experiencia y con el objetivo de adaptarse a estos gustos del consumidor y a poner en valor el patrimonio vitícola de Rueda, que es una de las regiones más antiguas de España, pues sea capaz de desarrollar el mejor vino para satisfacer esa demanda. Bueno, pues salud por el buen vino español. Gracias por toda esta información. Ustedes, amigos de Metro, con toda esta información, planifique hoy su sábado, busque un buen vino, signifique su fin de semana y ya saben, tienen la promesa de que van a tener fidelidad. Muchas gracias, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.